El sonido de la lluvia golpeando las ventanas se mezclaba con el eco de sus pasos bajando las escaleras. Era un sonido que antes me resultaba reconfortante, pero esa mañana lo sentí como una amenaza. Estaba en la cocina, de pie frente a la cafetera, mirando fijamente el reloj. Eran las 7:15. «Buenos días», dije, tratando de mantener la voz firme mientras colocaba un plato en la mesa. Alex entró en la cocina con su traje azul oscuro impecable, el rostro serio y la mirada afilada. El aroma de un perfume nuevo llenó el aire, uno que no reconocía. «¿Te cambiaste de perfume?», pregunté, fingiendo interés. Él me lanzó una mirada desdeñosa mientras tomaba asiento. «Sí, un regalo del equipo», respondió con un tono seco, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Me quedé en silencio unos segundos, pero el nudo en mi garganta no me dejó contenerme. «Tu cumpleaños fue hace 3 meses. ¿Por qué te lo dan ahora?», pregunté. Dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. «Clara, ¿de verdad vas a empezar el día con tus interrogatorios?», gruñó mientras se servía café. El aire en la cocina se volvió pesado y por un instante me quedé sin palabras. Pero la rabia y el miedo, una mezcla a la que ya me estaba acostumbrando, me impulsaron a seguir. «No te estoy interrogando, Alex. Solo estoy preguntando algo normal. Normal sería que te ocuparas de lo tuyo y dejaras de buscar problemas donde no los hay». Su voz subió un tono y sus palabras eran afiladas como cuchillas. «Solo quiero entender», intenté decir, pero él se levantó de golpe, haciendo que la silla rechinara contra el suelo. «¿Entender? Tú no entiendes nada», bramó, acercándose a mí con una intensidad que hizo que retrocediera instintivamente. «Mientras yo trabajo para mantener esta casa, lo único que haces es quedarte aquí con tus paranoias». Quise responder, pero mi voz no salió. Mi corazón latía con fuerza mientras él seguía. «Eres un peso muerto, Clara. Antes al menos tenías ambición, pero ahora, mírate. Eres patética». Me quedé paralizada, sintiendo como cada palabra suya se clavaba en mí como una daga. Finalmente, tomó su maletín y se dirigió a la puerta. «Esta noche no me esperes. Tengo una reunión». Dio un portazo que resonó por toda la casa. Me senté en el suelo de la cocina, incapaz de moverme. Mi mente estaba nublada por su voz, por esas palabras que dolían más que cualquier golpe. Desde la ventana lo vi subir al coche, con una expresión tranquila, como si nada hubiera pasado. Sonrió mientras miraba su teléfono. No sabía cómo habíamos llegado a este punto. Recordé al Alex que conocí hace años, el hombre que me hacía reír, que me decía que juntos podíamos con todo. Pero ese hombre se había convertido en alguien que me miraba con desprecio, que me hacía sentir que yo no valía nada. Mientras lavaba su camisa esa tarde, un aroma dulce, desconocido, me golpeó. No era su perfume ni el mío. Sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Tomé la camisa con manos temblorosas y la llevé al cesto. Me quedé allí, inmóvil, escuchando el silencio de la casa y sintiendo como algo se quebraba dentro de mí. Por primera vez, sentí que estaba atrapada. Y por primera vez, supe que tenía que salir. La noche cayó, y con ella, el silencio se volvió aún más opresivo. Me quedé en la sala, sentada frente a la televisión apagada, mientras las palabras de Alex se repetían en mi cabeza como un eco. «Patética, peso muerto, no entiendes nada». No lloré. Ya no tenía fuerzas para hacerlo. A las 11:30 escuché el ruido de la puerta principal. Alex había vuelto. Entró con su maletín, tambaleándose ligeramente. ¿Otra reunión importante?, pregunté, incapaz de ocultar el sarcasmo en mi voz. ¿Perdón?, dijo con una sonrisa torcida mientras se quitaba la chaqueta. ¿Vas a empezar con tus acusaciones otra vez? ¿Acusaciones? Solo pregunto. Ya ni siquiera sé con quién vivo. Su expresión cambió en un instante. Lanzó la chaqueta al sofá y dio un paso hacia mí. ¿Qué demonios significa eso?, gruñó, con la voz baja pero cargada de amenaza. Significa que cada vez llegas más tarde, con historias que no cuadran. ¿Y ese perfume?
Alex, ni siquiera me miras cuando hablas conmigo. ¿Quieres que te mire? Se burló, avanzando hacia mí. ¿Es eso lo que quieres, Clara? ¿Que te dé atención como si fueras una niña llorona? Retrocedí, pero choqué con la mesa detrás de mí. ¿No me hables así?, grité, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Alex se detuvo, pero su mirada era helada. ¿Y cómo quieres que te hable, Clara?, susurró, inclinándose hacia mí. Porque últimamente parece que todo lo que hago está mal para ti. El miedo me paralizó. Sabía que si respondía, solo empeoraría las cosas. Así que desvié la mirada. Eso pensé, dijo, enderezándose y alejándose hacia las escaleras. No tienes idea de todo lo que hago por ti. Cuando subió, el alivio fue momentáneo. El nudo en mi garganta seguía ahí, junto con el peso de lo que acababa de pasar. Al día siguiente, fui a buscar algo que había dejado de lado hacía mucho tiempo, mi diario. Estaba enterrado en el fondo de un cajón, cubierto de polvo. Al abrirlo, encontré las palabras de una mujer que ya no reconocía. Hoy Alex me dijo que le inspiro. Que soy su fuerza. Leí esas líneas con incredulidad. ¿Cuándo había dejado de ser esa persona para él? ¿O acaso nunca lo fui realmente? Decidí que necesitaba respuestas. Pero no de Alex. Era evidente que él no iba a decirme la verdad. Tenía que buscarla por mi cuenta. Por la tarde, revisé la camisa que había lavado. El aroma seguía ahí, persistente, como un recordatorio de lo que temía. Con manos temblorosas, me dirigí al cesto de ropa y revisé sus bolsillos. Fue entonces cuando encontré el recibo. Una floristería. Una tarjeta firmada por alguien llamado Sofía. Me senté en el suelo, con el recibo en una mano y mi corazón latiendo con fuerza. Algo en mí se rompió, pero también algo despertó. Esa noche, cuando Alex volvió, fingí que todo estaba bien. Puse la mesa, serví la cena y sonreí como si nada. Pero por dentro, algo había cambiado. Sabía que tenía que salir de esta prisión. Y sabía que, para hacerlo, tenía que enfrentar la verdad, por muy dolorosa que fuera. La cena transcurrió en un silencio incómodo, roto únicamente por el ruido de los cubiertos contra los platos. Observaba a Alex, intentando leer en sus gestos y en su mirada algo que confirmara lo que ya temía. Pero él no me miró ni una sola vez. Estaba concentrado en su teléfono, sonriendo de vez en cuando. Cada sonrisa era un golpe más para mí. ¿Qué es tan gracioso?, pregunté finalmente, incapaz de contenerme. Alex levantó la mirada, desconcertado. ¿Qué? Te he visto sonreír. ¿Qué te hace tanta gracia? Él suspiró con impaciencia y dejó el teléfono sobre la mesa. No es nada, Clara. Solo un mensaje del grupo del trabajo. ¿Por qué siempre tienes que buscar algo donde no lo hay? Porque últimamente todo en ti parece un misterio, respondí, tratando de mantener la calma. No soy ciega, Alex. No, dijo, golpeando la mesa con el puño. No eres ciega, pero sí eres una paranoica. ¿Eso es lo que quieres escuchar? Me quedé inmóvil, mi respiración acelerada. No me hables así. Entonces deja de actuar como una niña, Clara, continuó, inclinándose hacia mí. ¿Sabes lo cansado que es llegar a casa después de un día agotador y encontrar esto? ¿Esto? Repliqué, levantándome de la mesa. ¿Llamas esto a pedirme explicaciones? ¿A querer saber por qué nuestra vida juntos se siente como una mentira? ¿Mentira?, dijo, burlándose. La única mentira aquí es la que te cuentas a ti misma. Crees que eres perfecta, que todo lo que haces es suficiente. Pero no lo es, Clara. Nunca lo ha sido. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Sentí como la rabia me subía por el pecho, mezclada con un dolor profundo. ¿Suficiente?, susurré, con la voz temblando. Alex, he renunciado a todo por esta familia. Por ti. Dejé mi carrera, mis sueños. ¿Y qué? Me interrumpió, encogiéndose de hombros. Nadie te lo pidió.
Esa frase lo cambió todo. Sentí como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. Las lágrimas querían salir, pero me negué a dejarlas caer frente a él. ¿Sabes qué, Alex? Tienes razón. Nadie me lo pidió. Fui yo quien creyó en ti, quien creyó en nosotros. Pero ya no. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué significa eso? Lo miré directamente a los ojos, con más firmeza de la que había sentido en años. Significa que esto se acabó. Esa noche dormí en el sofá, mientras él subía las escaleras maldiciendo por lo bajo. Apenas dormí. Mi mente estaba trabajando a toda velocidad, planeando cada detalle. Al día siguiente, esperé a que Alex saliera para el trabajo. Tan pronto como lo hizo, me puse manos a la obra. Revisé sus cosas, cajones, documentos, incluso su laptop. Todo parecía en orden, demasiado en orden. Hasta que encontré la carpeta. Estaba en un rincón del armario, escondida bajo una pila de ropa que ya no usaba. Dentro había fotos de él y una mujer joven, de cabello oscuro y ojos grandes. En las fotos estaban abrazados, sonriendo, como si el mundo les perteneciera. También había un recibo, 2 boletos para un viaje a Cancún, fechado para la próxima semana. Sentí que mi estómago se revolvía. Esta no era paranoia. Era real. Esa misma tarde llamé a Marta. «Tengo pruebas», le dije, tratando de que mi voz no se quebrara. «¿Pruebas de qué?», preguntó ella, preocupada. «De que Alex tiene otra. De que todo este tiempo, mientras yo estaba aquí, esperando, él estaba con ella. Clara, ven a mi casa. Ahora». Tomé las fotos, los recibos y mi diario y los metí en una bolsa. Al salir de casa, sentí una mezcla de alivio y terror. Sabía que esto era solo el comienzo, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Cuando llegué a casa de Marta, me recibió con un fuerte abrazo. No dijo nada, simplemente me llevó al sofá y me dejó llorar en su hombro. Era la primera vez en semanas que permitía que alguien viera cuán rota estaba por dentro. Cuando me calmé, saqué la carpeta y la puse sobre la mesa. «Mira esto», le dije, con la voz aún temblorosa. Marta abrió la carpeta y revisó las fotos y los recibos. Frunció el ceño mientras avanzaba y al final soltó un suspiro profundo. «Es real», dijo, como si intentara convencerse a sí misma. Sabía que algo no iba bien, pero esto... «Clara, esto es demasiado». «¿Qué voy a hacer?», pregunté, sintiendo el pánico regresar. «No puedo seguir viviendo así, pero, ¿cómo dejo todo atrás?». «Primero, necesitas un plan», respondió Marta con firmeza. «Y necesitas protegerte. Alex no solo está engañándote, está abusando emocionalmente de ti. No podemos dejar que eso continúe». Marta sacó su laptop y comenzó a buscar información mientras yo me quedaba mirando las fotos en silencio. Cada imagen era un recordatorio de todo lo que había perdido, de todo lo que Alex me había robado. «Clara, escucha», dijo Marta, interrumpiendo mis pensamientos. «Conozco a un abogado. Es discreto y muy bueno en casos como este. Si decides que es hora de actuar, él puede ayudarte». Asentí, aunque todavía no estaba segura de estar lista para ese paso. «Lo pensaré», respondí finalmente. Marta me llevó a la cocina y me preparó una taza de té. «No estás sola en esto, ¿de acuerdo?», dijo, mirándome a los ojos. «Pase lo que pase, estaré contigo». Esa noche, mientras me preparaba para regresar a casa, Marta insistió en acompañarme. «No quiero que estés sola con él esta noche», dijo. Cuando llegamos, Alex aún no estaba en casa. Marta se quedó conmigo hasta que escuchamos el sonido de su coche en la entrada. «Voy a quedarme en el coche por si necesitas algo», dijo Marta. «Llámame si pasa algo». Asentí y respiré hondo antes de entrar. Alex estaba en la sala, con una copa de whisky en la mano. Me miró de reojo cuando entré. «¿Dónde estabas?», preguntó, con tono despreocupado. «Con Marta», respondí, tratando de sonar neutral. «¿Otra vez con ella?», bufó. «¿De qué tanto hablan?».
De muchas cosas, respondí, cruzando los brazos. Por ejemplo, de las mentiras que me has estado contando. Su expresión cambió al instante. Su rostro se endureció y dejó la copa sobre la mesa. ¿De qué estás hablando? Me acerqué lentamente y saqué una de las fotos de mi bolso. De esto. Alex la tomó y la miró fijamente. Su mandíbula se tensó. ¿De dónde sacaste esto? No importa de dónde la saqué, respondí, sintiendo una valentía que no sabía que tenía. Lo importante es que sé la verdad, Alex. Sé todo. Él se levantó de golpe, acercándose a mí con pasos amenazantes. No tienes idea de lo que estás diciendo, Clara. No intentes acusarme de cosas que no puedes probar. ¿Probar? Dije, sacando el recibo de los boletos de avión. Esto es suficiente prueba para mí. Alex me arrancó el papel de las manos y lo rompió en pedazos. No sabes con quién estás jugando, dijo, su voz baja y peligrosa. No, Alex, respondí, retrocediendo un paso. Tú no sabes con quién estás jugando. Me di la vuelta y salí de la sala antes de que pudiera decir algo más. Subí las escaleras y cerré la puerta del dormitorio con llave. Mi corazón latía con fuerza, pero no sentía miedo. Sentía algo diferente, determinación. Sabía que no podía seguir así. Esta era mi vida, y estaba decidida a recuperarla, cueste lo que cueste. Pasé la noche en el dormitorio con la puerta cerrada, con el sonido de mis propios latidos resonando en mis oídos. Alex no intentó entrar. Quizás supo que si lo hacía, ya no habría vuelta atrás para ninguno de los dos. A la mañana siguiente, me desperté temprano, antes de que él pudiera reaccionar o intentar algo. Empaqué algunas cosas esenciales en una pequeña maleta, ropa, documentos importantes y, lo más valioso, las pruebas que había acumulado en las últimas semanas. El teléfono de Marta sonó apenas amaneció. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Pregunté en un susurro, sabiendo que Alex aún estaba dormido. Por supuesto, Clara. Pasa cuando quieras, respondió sin dudar. Salí de la casa en silencio, sin mirar atrás. Dejé una nota en la mesa de la cocina, solo una línea, necesito tiempo para pensar. No me busques. Marta me recibió con el desayuno listo y un abrazo que me hizo sentir un poco más segura. ¿Estás lista para hablar con el abogado? Me preguntó mientras me servía una taza de café. Asentí, aunque todavía sentía un nudo en el estómago. Sí. No puedo seguir así. Marta sacó su teléfono y marcó un número. Te lo dije, Clara. No estás sola. El abogado, el señor Vega, resultó ser un hombre calmado y comprensivo. Escuchó mi historia con atención, tomando notas mientras yo hablaba. Tenemos un caso sólido, dijo finalmente, después de revisar las pruebas que traje. Pero, Clara, necesito que entiendas algo. Este proceso no será fácil. Alex puede reaccionar de formas impredecibles. Lo sé, respondí, con la voz firme. Pero ya no tengo miedo. El señor Vega sonrió levemente, como si admirara mi determinación. En ese caso, comencemos de inmediato. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones, firmas de documentos y llamadas telefónicas. Marta estuvo a mi lado en cada paso del camino, asegurándose de que no me derrumbara. Mientras tanto, Alex intentó ponerse en contacto conmigo varias veces. Su tono variaba desde la ira hasta el arrepentimiento, pasando por la súplica. No respondía a ninguna de sus llamadas ni mensajes. Una tarde, mientras revisaba un contrato con el abogado, recibí un correo electrónico de Alex. Solo decía, habla conmigo o te arrepentirás. Mostré el mensaje al señor Vega, quien frunció el ceño. Es una amenaza velada. No respondas. Deja que yo me encargue. El punto de quiebre llegó un viernes por la noche. Estaba en casa de Marta cuando Alex apareció en la puerta, golpeando con fuerza. Sé que estás ahí, Clara. Gritó desde el otro lado. Marta me llevó al cuarto trasero y marcó el número de la policía. No salgas, me dijo, cerrando la puerta tras ella. Pude escuchar los golpes en la puerta principal, cada vez más desesperados.
Alex gritaba cosas incoherentes, su voz llena de furia y frustración. Finalmente, escuché las sirenas. La policía llegó y se lo llevó, no sin que él lanzara una última mirada hacia la casa. Su rostro estaba descompuesto, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Cuando la calma regresó, Marta me abrazó de nuevo. «Hiciste lo correcto, Clara». «Lo sé», respondí, aunque una parte de mí todavía se sentía rota. Sabía que aún quedaba un largo camino por delante, pero por primera vez en años, sentí que estaba en control de mi propia vida. Ya no era una prisionera de mi miedo ni de las manipulaciones de Alex. Era libre. Después del incidente en casa de Marta, la policía emitió una orden de alejamiento contra Alex. Era un pequeño respiro, pero sabía que no sería suficiente para mantenerme completamente a salvo. Alex siempre encontraba maneras de burlar las reglas, y su naturaleza impredecible era lo que más temía. El señor Vega aceleró los trámites legales. Los documentos del divorcio estaban listos, con pruebas claras del abuso psicológico y físico. Además, incluían la solicitud para que Alex no tuviera acceso a los bienes compartidos ni al hogar familiar. Él nunca había contribuido realmente a la casa, y yo tenía pruebas de que todo había salido de mi esfuerzo y trabajo. Mientras tanto, en casa de Marta, empecé a reconstruirme. Ella me llevó a un grupo de apoyo para mujeres que habían sobrevivido a relaciones abusivas. Al principio me sentí expuesta, casi como si estuviera revelando secretos vergonzosos, pero poco a poco comencé a sentirme entendida. Escuchar las historias de otras mujeres y compartir la mía me dio fuerza. Un día, en una de las reuniones, una mujer llamada Andrea me tomó de la mano. «Clara, tú eres más fuerte de lo que piensas. Él quiere que creas que dependes de él, pero mírate ahora. Estás aquí, dando un paso que muchas no se atreven a dar». Sus palabras se quedaron conmigo. La siguiente vez que Alex intentó contactar conmigo, lo hizo de una manera diferente. Me llegó una carta a través de su abogado, una mezcla de disculpas y reproches. En ella, Alex intentaba justificar su comportamiento, culpando al estrés del trabajo, a los problemas familiares, incluso a mí. «No caigas en su trampa», dijo Marta, leyendo la carta conmigo. Tenía razón. Era la misma estrategia de siempre, manipulación y culpa. Pero esta vez, yo era distinta. El día de la primera audiencia llegó. Entré al tribunal con el corazón acelerado, pero con la frente en alto. Alex estaba allí, sentado al otro lado de la sala. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que nunca antes había notado en él: miedo. Quizás sabía que esta vez había perdido el control sobre mí. El juez escuchó pacientemente a ambas partes. Los argumentos de Alex y su abogado eran débiles, llenos de contradicciones. Por otro lado, el señor Vega presentó pruebas contundentes: los mensajes abusivos, los informes médicos que documentaban los momentos en que sus ataques me habían dejado marcas, e incluso el testimonio de Marta como testigo de su comportamiento. Cuando terminó la sesión, el juez declaró un receso antes de tomar una decisión. Salí de la sala con un peso menos sobre los hombros, sabiendo que había hecho todo lo posible. Esa noche, Marta y yo celebramos con una simple cena en casa. No era una victoria total todavía, pero lo sentí como un paso hacia mi libertad. «No importa lo que pase, Clara. Hoy demostraste que no eres la misma mujer que él intentó destruir». Sonreí, con la sensación de que, por primera vez, estaba recuperando mi vida. El día de la resolución llegó rápidamente. Entré al tribunal con una mezcla de nervios y determinación. Marta estaba a mi lado, ofreciéndome su apoyo silencioso. Alex, por otro lado, parecía menos seguro de sí mismo. Sus movimientos eran torpes, y su mirada evitaba la mía. Había algo en él que mostraba grietas en su fachada de control. Cuando el juez comenzó a hablar, sentí que mi corazón se detenía. Tras revisar todas las pruebas presentadas, incluyendo los testimonios y los registros documentados, este tribunal declara que las acciones del señor Alex Romero constituyen abuso psicológico y físico hacia la señora Clara López. Se otorga a la demandante la propiedad completa del hogar compartido, y se establece que el señor Romero deberá cumplir con la orden de alejamiento previamente dictada. El alivio me golpeó como una ola.
Era real. Estaba libre. Alex reaccionó como esperaba, con rabia. Cuando el juez terminó de hablar, se levantó de golpe, sus palabras llenas de acusaciones. Esto no es justo. Ella me provocaba. Todo esto es una mentira bien armada. El juez le ordenó que se calmara. Pero yo ya no sentía miedo. Lo miré directamente a los ojos y por primera vez, vi a un hombre derrotado. Ya no tenía poder sobre mí. Al salir del tribunal, Marta me abrazó fuerte. Sentí lágrimas en mis ojos, pero no eran de tristeza. Era una mezcla de liberación y gratitud por haber llegado hasta ese punto. Lo lograste, Clara. Lo lograste. Esa noche volví a mi casa, ahora completamente mía. El silencio del lugar ya no me pesaba. Recorrí cada habitación, recordando cómo había sido mi vida allí. En el dormitorio, encontré una caja con recuerdos, fotos, cartas y pequeños regalos de Alex. Todo parecía tan ajeno ahora, como si pertenecieran a otra vida. Decidí cerrar ese capítulo. Tomé la caja y la llevé al patio trasero. Prendí una pequeña hoguera y observé cómo las llamas devoraban lo que quedaba de nuestro pasado. A la mañana siguiente, recibí una llamada del señor Vega. Clara, solo quería felicitarte por tu fortaleza. No muchas personas llegan tan lejos después de lo que pasaste. Gracias, de verdad. No podría haberlo hecho sin su ayuda. Ahora comienza una nueva etapa. ¿Qué planeas hacer? Esa pregunta me hizo sonreír. Tenía tantas ideas, tantos sueños que había enterrado por miedo o por las críticas de Alex. Ahora, nada me detenía. Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida. Me inscribí en cursos de redacción y emprendí mi proyecto soñado, un libro sobre mujeres que han superado relaciones abusivas. Cada historia que escribía me daba más fuerza. Mi blog, que inicialmente era un refugio, se convirtió en una plataforma para ayudar a otras mujeres a encontrar su voz. Pasaron meses antes de que escuchara algo de Alex. Me enteré de que había perdido su trabajo tras varias denuncias de compañeras por comportamiento inapropiado. En el fondo, no me alegraba. Pero sabía que lo justo finalmente le estaba alcanzando. Un día, mientras revisaba mi correo, recibí un mensaje inesperado. Era de Andrea, una mujer que había conocido en el grupo de apoyo. Clara, tu historia me inspiró. Gracias por compartirla. Hoy tomé el valor para dejar mi relación tóxica. Siempre estaré agradecida contigo. Ese mensaje me confirmó algo que había sentido desde el principio, mi dolor no había sido en vano. La vida no volvió a ser fácil de inmediato, pero era mía. Cada paso que daba me recordaba lo lejos que había llegado y lo fuerte que me había vuelto. Los meses siguientes se sintieron como una primavera que llegaba después de un largo invierno. La casa, que antes había sido un lugar de sufrimiento, comenzó a transformarse. Pinté las paredes de colores brillantes, cambié los muebles y convertí el jardín en un oasis de tranquilidad. Cada rincón hablaba de un nuevo comienzo, de mi vida como la quería, sin concesiones ni sombras. El libro avanzaba a buen ritmo. Cada capítulo era un testimonio de fortaleza, no solo mío, sino de las mujeres que habían compartido sus historias conmigo. Andrea se convirtió en una de mis mayores aliadas. Juntas organizamos talleres para mujeres en situaciones similares. Verlas crecer, recuperar sus vidas y encontrar su voz era un recordatorio constante de que había tomado el camino correcto. Una tarde, después de uno de estos talleres, Andrea se acercó con una sonrisa. Clara, tienes algo especial. Inspiras a todas las que te escuchan. No dejes de hacer esto. Gracias, respondí con sinceridad. Pero no solo soy yo. Todas somos parte de esta transformación. Mientras mi vida profesional florecía, también me di tiempo para cuidar de mí misma. Comencé a practicar yoga, algo que siempre había querido intentar pero que Alex consideraba una pérdida de tiempo. Encontré en ello un refugio, una manera de reconectar conmigo misma. Un día, en una clase, conocí a Daniel. Era instructor y tenía una energía tranquila y amable. No intentó impresionarme, no me interrumpió cuando hablaba, ni intentó llenar mis silencios. Simplemente me escuchó.
Nuestra conexión creció lentamente. Daniel sabía que estaba en proceso de sanar, y nunca me presionó para avanzar más rápido de lo que estaba lista. Un día, mientras caminábamos por un parque, me miró con una sonrisa. Clara, admiro tu valentía. Has pasado por tanto, pero aquí estás, ayudando a otros y reconstruyendo tu vida. No siempre me siento valiente, admití. Pero he aprendido a aceptar que incluso los días malos son parte del proceso. Eso es lo que te hace fuerte. Mientras mi relación con Daniel crecía, Alex seguía intentando aparecer en mi vida. Una tarde, recibí una carta suya. No la abrí. La quemé junto a las últimas fotos que tenía de nuestra vida juntos. Era un acto simbólico, un cierre definitivo. Un año después del divorcio, mi libro fue publicado. Lo titulé Raíces Nuevas. Fue un éxito inesperado, con críticas positivas que destacaban su sinceridad y esperanza. En una firma de libros, una mujer mayor se me acercó con lágrimas en los ojos. Gracias, Clara. Su historia me dio el valor para dejar una relación de décadas que me estaba consumiendo. Su agradecimiento me conmovió profundamente. En ese momento, comprendí que cada paso que había dado, cada lágrima y cada cicatriz, habían valido la pena. La vida seguía adelante, no perfecta, pero llena de posibilidades. En el jardín, las flores que había plantado después del divorcio florecían con fuerza. Cada pétalo era un recordatorio de que incluso en las circunstancias más oscuras, había belleza y vida esperando surgir. Una tarde, mientras preparaba té en mi renovada cocina, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Andrea. Clara, tenemos una oferta para dar charlas en 3 ciudades el próximo mes. ¿Te interesa? Sonreí, mirando por la ventana. Afuera, Daniel trabajaba en el jardín, ayudándome a plantar una nueva hilera de girasoles. Claro que sí. La vida apenas comienza. El primer evento de mi gira de charlas fue en una ciudad costera. Mientras esperaba tras bambalinas, repasé mis notas. No eran solo palabras en un papel, eran fragmentos de mi historia, de mi lucha, de mi triunfo. Andrea estaba conmigo, su apoyo incondicional calmaba mis nervios. Recuerda, Clara, me dijo con una sonrisa, no estás sola. Hay cientos de personas aquí porque creen en tu mensaje. Respiré profundo y salí al escenario. Las luces me cegaron por un momento, pero luego vi a la multitud. Mujeres de todas las edades, algunas con ojos brillantes llenos de esperanza, otras con rostros marcados por el dolor. Comencé a hablar y las palabras fluyeron como si siempre hubieran estado allí, esperando ser pronunciadas. Después de la charla, una mujer joven se acercó con un libro en la mano. ¿Podrías firmarlo? Me preguntó tímidamente. Por supuesto. ¿Cómo te llamas? Sofía. Mientras escribía una dedicatoria, me dijo. Tu libro llegó a mí en un momento crítico. Estaba a punto de rendirme, pero leerlo me hizo sentir que no estaba sola. Ahora estoy planeando dejar mi trabajo y volver a estudiar. Quiero ser arquitecta. La miré con admiración. Sofía, eres valiente. Nunca dejes de creer en ti. A lo largo de la gira, conocí a más personas como Sofía, cada una con su propia historia de lucha y superación. Las conversaciones con ellas no solo me inspiraban, también me recordaban por qué había decidido compartir mi historia en primer lugar. De regreso a casa, Daniel me esperaba en el aeropuerto. Me abrazó con fuerza y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba exactamente donde debía estar. ¿Cómo te fue?, preguntó mientras conducíamos de regreso. Increíble. Pero lo mejor de todo es volver a casa. Él sonrió. Es bueno tenerte aquí. Estuve trabajando en el jardín mientras estabas fuera. Creo que los girasoles están listos para florecer. En los días siguientes, la vida volvió a su ritmo. Trabajaba en nuevos proyectos, atendía a las mujeres que buscaban apoyo y pasaba tiempo con Daniel. Una tarde, mientras leía en la terraza, sonó el teléfono. Era Andrea. Clara, necesitas sentarte para esto. ¿Qué pasa?, pregunté, intrigada.
Tu libro ha sido nominado para un Premio Nacional de Literatura en la categoría de narrativa personal. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. ¿Estás segura? Completamente. Este es solo el comienzo, Clara. El día de la ceremonia llegó rápidamente. Sentada entre escritores y figuras públicas, me sentí fuera de lugar por un momento. Pero luego recordé que cada persona en esa sala había enfrentado sus propias batallas. Cuando mencionaron mi nombre como ganadora, me levanté, los aplausos resonando a mi alrededor. En el escenario, con el premio en la mano, solo pude decir: este reconocimiento no es solo mío. Es de todas las personas que alguna vez sintieron que su voz no importaba. Es un recordatorio de que siempre hay un camino hacia la luz, incluso en los días más oscuros. Gracias. De vuelta en casa, coloqué el premio en mi escritorio, junto a las fotos de mi jardín. Daniel se acercó y me abrazó por detrás. Estoy orgulloso de ti. Gracias, pero no lo hice sola. El apoyo que he recibido me ha hecho más fuerte. Los girasoles estaban en plena floración. Sus cabezas doradas se inclinaban hacia el sol, como buscando un nuevo horizonte. Como yo. El tiempo pasó, pero la sensación de paz y propósito seguía creciendo en mi interior. Cada día que despertaba, encontraba razones para agradecer mi presente y los caminos que había recorrido. No fue fácil, pero valió la pena. Mi vida, aunque marcada por cicatrices, era ahora un reflejo de mi fortaleza. Una mañana, mientras regaba el jardín, recibí un mensaje inesperado. Era de una dirección desconocida, pero el remitente no necesitaba presentación. Clara, sé que soy la última persona de quien querría saber, pero necesitaba disculparme. Entiendo que mis palabras y acciones no pueden deshacerse, pero espero que algún día encuentres en tu corazón el espacio para perdonarme. Gracias por mostrarme lo que significa el verdadero valor. Era de Lucas. Lo releí varias veces, tratando de procesar las emociones que despertaba. No respondí. No porque no lo hubiera perdonado, lo hice para liberarme del peso que cargaba, no por él, sino porque sentía que no había nada más que decir. Mi pasado era un capítulo cerrado, y mi presente no tenía espacio para sombras. La vida se había convertido en un balance entre mis proyectos, las relaciones que cuidaba y los momentos de introspección. Cada vez que miraba mi jardín, veía algo más que flores, veía una representación de mi viaje. Las rosas robustas, los girasoles que buscaban el sol, incluso las pequeñas margaritas en los bordes del camino eran símbolos de esperanza y renovación. Un día, mientras daba una charla en una conferencia de mujeres emprendedoras, vi a Andrea entre el público. Su mirada me transmitía confianza, como si me animara a decir lo que realmente quería. Para todas las personas que están aquí hoy, dije, ajustando el micrófono, quiero que sepan que sus sueños son válidos. Puede que enfrenten desafíos, que sus caminos se crucen con personas que intenten desvalorizar lo que son. Pero no olviden nunca esto, ustedes son suficientes. Tienen todo lo que necesitan para crecer, para florecer. Y aunque haya días oscuros, recuerden que siempre, siempre habrá un nuevo amanecer. La ovación fue ensordecedora, pero lo que más me emocionó fue la mujer que se levantó desde las últimas filas. Llevaba una sonrisa que iluminaba la sala. Al acercarse, me dijo: gracias por recordarme lo que he olvidado. Hoy, por primera vez en años, creo en mí. Esa noche, Daniel y yo estábamos en la terraza. Compartíamos una copa de vino mientras mirábamos las estrellas. Nunca pensé que estaríamos aquí, dije en voz baja. ¿Dónde? Preguntó, mirándome con curiosidad. En paz. En un lugar donde no solo sobrevivimos, sino que realmente vivimos. Clara, la paz no llega sola. La construiste con cada paso que diste. Y tenía razón. Cada decisión, cada esfuerzo, cada lágrima que derramé me había llevado a este punto. La vida no era perfecta, pero era mía, y eso era suficiente. Al día siguiente, mientras revisaba mi correo, recibí la noticia de que mi segundo libro, una colección de ensayos sobre la resiliencia, estaba en la lista de los más vendidos. Cerré los ojos y respiré profundamente. Mi voz, una que había sido silenciada durante tanto tiempo, ahora resonaba más fuerte que nunca.
El jardín seguía floreciendo y yo también.